Buenos días para todos. Esta mañana nos encontramos con el Evangelio según San Juan y definitivamente es uno de los más completos en cuestión de demostrar quién es Jesús. El simple prólogo introductorio de Juan nos da básicamente el bosquejo de lo que él hablará en el resto del libro. Y aunque le voy a presentar una idea resumida de todo esto con versículos fuera de orden, finalmente es este prólogo, estos primeros 18 versículos de Juan que nos dan luz de quién es Jesús. Por principio de cuentas, Juan presenta a Jesús como el Verbo eterno, el que ya existía en el principio y que ahora se hace carne. Él estaba en el principio con Dios y afirma Juan, y él era Dios. Y luego en el versículo 14 él vuelve a repetir, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y como el Hijo del Padre, Jesús es el único Hijo, que también es Dios mismo. Y nuevamente en el versículo 1 afirma eso, pero nota el versículo 18. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, el único Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y continúa diciendo que la revelación y la redención de Dios son solamente a través de este personaje prometido por todo el Antiguo Testamento y que ahora es revelado como hombre en la persona de Jesús, y a quien se le ha llamado el Cristo, el ungido de Dios, el Salvador Emanuel en los otros evangelios. Entonces, es a través de Jesús que se muestra el punto culminante de la historia de la salvación. El mundo ha esperado por más de 3 o 4 mil años para ver cumplida la promesa de la salvación, y ahora ésta se ha cumplido en Cristo Jesús, quien es Dios y se ha hecho carne. Y luego en el versículo 17, note lo que dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y obviamente Pablo dice más adelante en Gálatas que la ley fue como nuestro ayo, como nuestra nana para llevarnos a Cristo. La presencia de Cristo en medio de su pueblo, en medio del tabernáculo, el templo y todas estas cosas que caracterizaban al pueblo de Israel, hacen singular a este Mesías ungido, el Cristo, el Salvador del mundo. Y por eso Juan se atreve a decir, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Pero hay otro punto importante aquí, porque Juan introduce una descripción de Juan el Bautista, quien ha venido para anunciar la venida del Mesías, justo como Malaquías lo presentó. Versículo 15, Juan dio testimonio de él. Versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, y este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. Y por último, el prólogo introduce los temas de los que va a hablar. Verso 4, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Verso 5, la luz en las tinieblas resplandece.
Versículo 8, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y encontramos entonces que Juan describe a Jesús como la vida, como la luz, como la verdad, aspectos que va a desarrollar en el resto de su escrito. Y, y obviamente también detalla dos cosas importantes. Número uno, el versículo 11 y 12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Pablo explica esto cuando habla de que somos hechos coherederos con Cristo. Y aún más, aquí mismo en el versículo 11 también habla del rechazo que habría de vivir. Así que Juan va a desarrollar todo esto hablando en el capítulo 1 del primogénito del Padre. Ahí mismo en el versículo 29 y 36 del mismo capítulo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Juan 4 del agua de vida que sacia la sed. En Juan capítulo 6 versículo 35 de el pan de vida que alimenta para la eternidad. En Juan capítulo 8 versículo 1 de la luz del mundo. En Juan capítulo 8 versículo 58 de el yo soy. En Juan capítulo 10 versículos 7 a 9 del pastor de las ovejas. En capítulo 10 versículo 11 del buen pastor. En capítulo 11 versículo 25 de la resurrección y la vida. En capítulo 14 versículo 6 de camino, la verdad y la vida. Y por último, en capítulo 15 versículo 1 de la vid verdadera. Ahora, no todos estos aspectos son desarrollados igualmente por Juan, porque en algunos de ellos, como en el caso del agua, del pan, de la luz, de la resurrección, Juan describe los milagros de Jesús que lo hacen ver delante de la gente como el Hijo de Dios, que hace milagros, pero que a la misma vez explica la razón del milagro. Sana a un ciego y entonces enseña, yo soy la luz. Resucita a Lázaro y entonces él declara, yo soy la resurrección. Y cuando hablamos de el camino, la verdad y la vida, es posible que Jesús haya estado cerca al lugar donde se sacrificaba, porque así era determinado literalmente la entrada de el, em, del sacerdote, del sumo sacerdote, por la puerta para llevar la sangre hacia adentro del lugar santo y luego lugar santísimo, y así se llamaba el camino, la verdad y la vida. Todos estos detalles los da Juan. Ignorar a Jesús como Señor y Salvador es despreciar toda esta verdad que tenemos aquí. Ignorar las verdades que Juan nos describe es despreciar al Salvador. Usted tiene una opción: leer y creer lo que Juan dice o simplemente seguir viviendo en la oscuridad y finalmente la condenación eterna. Pero es una decisión suya. Yo soy el pastor Adrián Herrera desde la ciudad de Tehuacán, Puebla, de la Iglesia Bautista Jehová Jireh, y es un privilegio estar con usted esta mañana. Un abrazo, bendiciones y hasta luego.